Bueno, continuando con el paso de ejecución, después de haber hablado del tema de corte, ahora vamos a hablar de las plantas de confección. Hemos mencionado varias veces que hoy en día estamos usando dos modelos, planta propia o plantas o confección a terceros, siendo este último el que más se está usando. Sin embargo, es muy importante que el tema de productividad esté presente en cualquiera de los dos modelos. Entonces, en plantas propias, yo tengo mi propio taller, ya hice toda la parte de diseño, patronaje, ya hicimos el corte y vamos a producción. Entonces, el trabajo debe estar planeado, muchachos, el trabajo debe estar, yo debo tener claro cuáles van a ser mis procesos, debo tener identificado si va a haber un cuello de botella o no, si tengo ayudas para hacerlo. Si el lote es muy grande o va a ser de varios días, es importante gastar un poquito de cabeza para hacer algunas ayudas en los puestos de trabajo. Hay otras operaciones que son muy comunes a pesar de que la prenda cambie. Hombre, yo hago blusas y camisas, pero me las cambian cada lote de 200 o 300 unidades. No importa, pero las marquillas van en todas las prendas, entonces yo puedo usar unas ayudas o accesorios para colocar las marquillas. Si yo veo que en casi todas las prendas que yo hago utilizo o pego bolsillos, pues tener las ayudas para ello, para preformar el bolsillo, si necesito unos equipos de plancha adecuados. Hay que pensar en todo eso. El tema de supervisión y repartidores. Si esto lo está viendo en otro país, un repartidor, lo llamamos en Colombia, aquella persona que se tiene de ayuda en la planta de producción. Es el que facilita y lleva el trabajo y lo va pasando de puesto en puesto cuando las operarias no pueden hacerlo, o les facilita y les lleva los hilos, etc. Y lo llamamos repartidores. Hay un error que se comete mucho, no solamente en confección, sino en casi todas las industrias, y es que cuando una persona va a hacer un trabajo aparentemente sencillo, de oficios varios, simplemente si tiene la disposición de hacerlo, contratamos a una persona. Entonces uno a veces ve, se necesita un repartidor sin experiencia o aquí le enseñamos, y resulta que un repartidor, para mi modo de ver y con la experiencia que hemos tenido, es un casi supervisor. O sea, un buen repartidor en la planta de producción es más del 50% de la supervisión y del flujo de producción. Entonces, un buen repartidor de trabajo debe conocer el proceso. No necesariamente tiene que saber coser, pero debe conocer el proceso, qué restricciones va a tener, estar muy atento con los hilos, tener muy bien en la cabeza cuándo cree que una operaria se le va a quedar sin trabajo o no para cargarla antes de que se quede sin trabajo. Estar pendiente del tema de los hilos antes de que el operario se los solicite, etc. Entonces, el repartidor debe ser una persona entrenada y eso lo hacemos nosotros en producción, entrenamos a las personas, no solamente a los operarios, sino al supervisor y a los repartidores. Lo mismo el supervisor. El supervisor es una persona que debe conocer muy bien las prendas, además de que debe saber muy bien del tema de manejo de personal, don de gentes, porque la idea no es que sea pues el tirano al que todo el mundo le tiene miedo, sino que se haga un equipo bien chévere de trabajo donde haya una buena interacción entre el operario y el supervisor sin pasar de la línea del respeto y la autoridad. Hay que estar capacitando al personal. O sea, yo les voy a poner un ejemplo que lo comparto cuando hago los seminarios en vivo, y es que cuando en alguna de las fábricas que estuvimos montando sistema modular, que es una fábrica muy grande de camisería aquí en la ciudad de Medellín, nosotros antes de comenzar a mover máquinas y decir que teníamos un sistema modular, tuvimos un trabajo de preparación de unos 6 meses. Entonces la gente dice, ay hermano, es que eso se demora mucho. Pero gracias al trabajo de 6 meses se tuvo el éxito. ¿Por qué? Porque antes de los 6 meses hicimos varios trabajos.
Primero, revisamos todos los tiempos de la compañía, porque no se tenían en ese momento estándares revisados y certificados, por decirlo de alguna manera. Revisamos todos los tiempos de la prenda, porque sin unos buenos tiempos, balancear es muy difícil. Entonces revisamos los tiempos. Después de revisar los tiempos, empezamos a hacer un trabajo de preparación del personal. O sea, les hacíamos unas charlas día a día donde les íbamos contando qué era lo que íbamos a hacer y por qué íbamos a volver la fábrica de una producción en línea a un sistema, a una filosofía de trabajo grupal o en equipo, llamada pues sistema modular. De último, cambiamos las máquinas. Y eso que la distribución de planta la hicimos participando al personal y ya lo teníamos preparado. Ellas mismas fueron dando las ideas de cómo deberíamos repartir las máquinas con el fin de que el módulo trabajara de una manera muy eficiente. Análisis de inventarios. O sea, nosotros tenemos que saber no los inventarios de producto terminado ni los inventarios de materias primas, no, eso se dará cada uno en su momento. Este es el inventario de qué inventario de producto en proceso yo voy a tener aproximadamente. Porque ese inventario, recordemos que lo he mencionado varias veces, es el que nos va a decir cuánto tiempo somos capaces de tener una prenda cuando entra a las 6 de la mañana y en qué momento esa misma prenda debe salir. Perdón. Porque esto nos ayuda a dimensionar cuando hay un problema de calidad, esto nos ayuda a dimensionar cuando debemos de resolver algo y nos muestra qué tan adelgazado está el inventario en proceso y qué tan rápido salen las prendas. O sea, ojo que hay dos cosas muy distintas. Una cosa es el volumen de producción. Le dicen a uno, no, ingeniero, pero es que no hay problema, yo de todas maneras sigo haciendo las mismas 300 unidades diarias. Así yo baje el paquete de 100, lo baje a 20, yo sigo haciendo 300, entonces no entiendo qué fue lo que hicimos. No, usted puede seguir sacando sus mismas 300 unidades, pero al tener menos volumen, menos inventario en proceso, las prendas salen más rápido, no en más cantidad, salen más rápido. ¿Qué quiere decir más rápido? Que cuando entra esa unidad en el día 1, ¿cuánto se demora para salir al final de la línea? Entonces, si yo tengo paquetes de 100 unidades en 5 procesos, supongamos que fuera una planta muy sencillita de 5 procesos, y tengo un paquete en la máquina y tengo un paquete en el puesto de trabajo, estamos hablando de más o menos 200. Por 5 puestos de trabajo, estamos hablando de que hay 1000 unidades ahí. Si yo hago 300 unidades diarias, mi prenda, cuando yo la entro hoy, va a salir dentro de casi 3 o 4 días. En cambio, si yo bajo el paquete a 10 unidades, en los 5 puestos de trabajo, entonces tengo 10 y 10 son 20 por puesto, tengo 10 unidades diarias. Y si yo tengo 10 unidades diarias y hago 300 al día, ya estamos hablando de horas. La prenda que entra a las 6 de la mañana posiblemente está saliendo en pocos minutos. Hombre, ¿y eso para qué nos sirve? Nos sirve para responder mucho más rápido. O sea, cuando yo ya le entro y hice el corte y lo entré a la planta de producción, yo sé que esas prendas van a empezar a salir a la media hora, 40 minutos o una hora, en el ejemplo que acabo de poner. No dentro de 3 días. Y con los consiguientes problemas que pueden haber de calidad y las consecuencias de tener un inventario alto. Si yo tengo un inventario alto, recordemos que les decía que la prenda detectamos que tenemos un problema, a lo mejor con un piquete que se hizo en un lugar inadecuado, y cuando yo me dé cuenta, y si yo tengo 100, 100, 100, 100, yo ya tengo, decíamos, 1000 unidades en la planta de producción y resulta que el proceso era el primero que se hacía. Entonces, cuando yo detecte el problema, 1000 unidades ya lo tienen. Entonces el reproceso va a ser muchísimo más grande y más demorado. En cambio, si yo detecto un problema cuando empiecen a salir las prendas a las 6:45, 7 de la mañana, yo hago un stop y lo máximo que puede pasar es que 100 unidades
perdón, 50 unidades, 100 unidades, perdón, están afectadas. Contra 1000 del ejemplo que acabo de poner. ¿Correcto? Ahora vamos al modelo de plantas externas. Es supremamente importante que le entreguemos a nuestros confeccionistas un listado de tiempos. Hombre, ingeniero, ¿eso para qué? Yo ya le dije al que le pagaba 2.000 pesos, o le pago $3, o le pago pues, en la moneda que sea. Y ya, pues que se las arregle. Pues hombre, esa no es la forma de pensar cuando se está buscando un sistema productivo y eficiente. Si yo quiero tener una buena combinación o una buena relación cliente-proveedor, yo igual debo tener el listado de tiempos porque debo saber cuáles son las cargas de trabajo, las restricciones de los talleres, cuál va a ser mi costo de mano de obra, cuánto voy a pagar si yo soy el dueño de la producción. Y le entrego al taller el listado de operaciones. Y si los tiempos los hice por predeterminados, podría llegar a entregarle el tiempo de cada una de las operaciones, o sea, de dónde salió el estudio de tiempos y movimientos para poder decir que el tiempo es de 0.80 minutos, 0.20 minutos, 0.15 minutos, y trato de que él llegue a esos tiempos. No se trata de que yo diga que voy a pagar 10 minutos por una prenda y a mí me importa un pito que el hombre o que ese taller se demore 20. Ya es problema de él si trabaja de noche, si pone a trabajar la mano. Esa no es la forma de trabajar para que una relación sea próspera, porque la idea es que esto sea un negocio de 2 vías, o sea, que a uno le vaya bien como dueño de la producción y que al confeccionista también, para no tener que estar buscando talleres cada vez. Si yo tengo un listado de tiempos, puedo previamente saber qué taller tiene restricciones. Lo decíamos cuando sacamos los listados. Yo analizo la carga de trabajo y yo de antemano sé, porque debo tener el inventario de ese taller, que el taller A es mejor que el B, pero no mejor porque sea mejor, porque me cae bien, porque es muy querido, porque no me... No. Es mejor en el caso de la prenda porque tiene las máquinas adecuadas para que la prenda salga más rápido que el taller B. Pueden ser que los dos tengan el conocimiento y los dos tengan unas muy buenas cualidades, pero resulta que si el taller A tiene menores restricciones o mucho mejor balanceadas que el B, yo debo asignarle al B, perdón. Y a medida que voy asignando varios lotes, yo puedo ir haciendo un cálculo de cómo estoy cargando a ese taller con el ánimo de saber que no se me va a generar un cuello de botella que de pronto no sea manejable. Acompañamiento en la formación de personal. O sea, nosotros no solamente debemos de dar la producción, sino que si vemos que nosotros tenemos mayor capacidad para que esas personas reciban un entrenamiento, lo debemos hacer. Yo les cuento una experiencia muy bonita que tuvimos hace un par de años con Inexmoda. En Inexmoda se hizo un trabajo con unas empresas en Pereira. Entonces Inexmoda, digamos, fue el grupo que lo organizó. Dentro de esos estaba nosotros como asesores. A mí me tocó la parte, pues, de todo lo de la parte de producción y operaciones. Y este entrenamiento lo organizó una compañía, o lo pidió una compañía en Pereira. Esa compañía en Pereira tiene más de 20 plantas satélites y empezó a hacer un trabajo muy chévere de organizarlos, formarlos, capacitarlos, y para eso utilizaron de pronto el vínculo que tenían, ese programa que había disponible con Inexmoda. Les voy a contar cosas como llegaron al punto de asesorarlos financieramente. O sea, empezaron a darse cuenta y decían, venga señor, cuénteme usted qué problemas financieros tiene, que es que yo veo que yo no le he entregado el lote de producción y ya me está diciendo que le dé plata o que le adelante el próximo. Y se dieron cuenta que aquí en Colombia, y seguramente pues ya funciona en muchos países de Latinoamérica, aquí lo llaman el gota a gota. El gota a gota es gente del común que presta dinero a usura
porque muchas empresas o talleres pequeños o están reportados en las centrales de riesgo en los sistemas bancarios, o no tienen acceso, o simplemente están acostumbrados a la informalidad. Entonces lo primero que hicieron fue formalizarlos. Dijeron, qué pena señores, aquí no volvemos a pagar en efectivo. Vamos a pagar en cuenta bancaria. Segundo, cuénteme cómo están sus números. Dígame tranquilo, ¿qué problema tiene? Y empezaron a darse cuenta que el 80% de sus pequeños talleres tenían deudas con gota a gota. Entonces, claro, estaban metidos en una cadena de usura que el negocio nunca iba a ser rentable y se estaban distrayendo de su actividad que era prestarme a mí un servicio de confección. Se estaban dedicando a ver cómo se conseguían la plata para poderle pagar a los agiotistas. Entonces esta empresa dijo, no, vamos a hacer unos convenios. Para mí usted es un muy buen taller, tiene muy buenas cualidades, tiene muy buena calidad. Va usted a abrir una cuenta, venga. ¿Cuánta plata debe? No, doctor, yo debo, no sé, 5 millones de pesos. Vamos a ver, yo le presto los 5 millones de pesos. Se los voy a debitar así, sin interés. Eso sí, de ahora en adelante vamos a trabajar así. En el momento en que yo vuelva y detecte que usted está metido de nuevo en un sistema de estos, lo descalifico y lo saco. O sea, una apuesta dura porque es meterse en el negocio del otro, pero ellos se dieron cuenta de que la respuesta fue muy interesante. Y en la parte de producción hicimos lo mismo. Inex Moda nos llevó a esa fábrica en Pereira, nosotros viajábamos y teníamos a todos los confeccionistas reunidos todo un sábado donde les dábamos todo este tipo de herramientas y cosas que estamos empezando a ver o que vamos a ver en estos cursos que estamos viendo acá. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama apoyar al otro para que me sirva a mí. ¿Ok? Definición de los parámetros de calidad del producto. Es muy importante saber cuál es el nicho y si yo pido una calidad determinada es porque se necesita, porque me la pagan, porque se requiere. Yo acostumbro mucho a poner ejemplos, pero ejemplos reales que han sucedido para que nos veamos reflejados en el ejemplo de otro. En alguna de las fábricas donde hacíamos camisas para una compañía muy importante aquí en Colombia, era muy particular porque el lote lo revisaban después de que se planchaba, o sea, las prendas iban colgadas en unos ganchos y la prenda debería ir planchada. El auditor o el enlace de producción de esa compañía iba a la empresa nuestra, revisaba las prendas cuando estaban planchadas y colgadas. Y muchas veces, la mayoría de las veces hacía en sus auditorías observaciones de que había que planchar mejor, que la prenda tenía unas arrugas y que no pasaba. Ustedes saben cómo se entregaba la producción al cliente después de que el lote pasaba. Es una cosa impresionante. Pues sí, uno pensaría que debería entregarse colgada en un rack, pero no. La prenda se entregaba metida en una caja. Y yo diría no metida, sino embutida en una caja. O sea, en una caja pequeñita había que meter embutida más de 40 o 50 prendas. Entonces uno le pregunta, ¿viste para qué estábamos planchando si vamos a meter eso en una caja para que se arrugue? Pero el lote me lo auditaban colgado. Entonces el tema de calidad es, yo debo saber qué exigencias pongo de calidad a ese confeccionista, pero que sean coherentes, pues, o sea, si yo le pido que debe estar perfectamente planchado es porque yo cojo la prenda, me la llevo en un rack especial, me la llevo a la planta y la llevo al punto de venta colgado, pero si yo en algún momento voy a tirar eso en una bolsa, en un paquete o en una empresa de transporte, pues uno dice, Diego, ¿para qué estás planchando? Tanto. Entonces es importante pues tener eso y como ese ejemplo hay muchísimos que tienen que ver con el tema de calidad. Y la salida de los lotes. La salida de los lotes, pues cuando digo yo salidas es que yo le dé la aprobación al lote. Hoy en día se siguen usando unas tablas muy sencillas que las veremos pues en los cursos intermedios y avanzados, que es una tablita militar básica que te dice cuántas unidades debes revisar para que
depende del rechazo o aprobación si el lote queda rechazado o aprobado. Es una técnica que sigue funcionando bastante bien, los americanos la usan, pero uno debe ser un poquito, mm, un poquito estricto en este tema, y es, si yo tengo una tabla militar yo como dueño de la producción, preferiblemente el confeccionista debe tenerla un tricito más exigente, con el fin de que le sirva de filtro para que cuando yo llegue no le rechace el lote. Lo pongo de ejemplo porque alguna vez nosotros trabajamos por una compañía de los Estados Unidos donde tenía una QL bastante fuerte. ¿Qué hacíamos nosotros acá en Colombia? Lo pusimos más fuerte aún. Pues no exagerado, pero sí lo pusimos un poquito más elevado, de tal forma que cuando nosotros hacíamos nuestras propias auditorías, estábamos tranquilos, porque cuando llegaba la auditoría, que llegaba de momento en cualquier momento, perdón, del cliente, la auditoría casi siempre pasaba, porque la nuestra era más estricta que la que el cliente usaba. O sea, hablo de la QL, pues que es como el indicador que se usa, que nos dice cuántas prendas se deben revisar. Entonces, miren y verán cómo este negocio, ya estamos entrando a la planta de producción y miren todo lo que hemos visto, o sea, todo lo que hay que tener en cuenta. Esto suena mucho, pero si se hace rápido y si se hace distribuido, que unas personas hagan unas tareas y otras otro, es un trabajo que se puede hacer y que se debe hacer para que las plantas realmente sean bastante productivas. Vamos a continuar entonces.